Gracias. Buenos días, chicas. Buenos días. Vamos a comenzar. Les voy a comentar que me di cuenta, hola, buenos días, que su archivo creo que apenas tuvo visión ayer o antier, el de los ejercicios. Entonces, ya les actualicé la fecha para que me lo entreguen dentro de 8 días, ¿sale? Entonces, no sé si ahorita lo que estamos platicando con el profesor, tuvimos ahí detalles con la plataforma, pero ya revisé el archivo y el archivo está completo, donde tienen los ejercicios de la tarea del tema pasado, ¿sale? Entonces, esos son para la siguiente clase, ¿ok? Vamos a comenzar entonces el día de hoy. El día de hoy vamos a ver un tema, es un poquito pesado, pero es muy concreto. Vamos a ver la evaluación primaria de la paciente embarazada. Ya la clase pasada vimos las diferentes formas y métodos para sacar las semanas de gestación o calcular a mi paciente en qué semana está de gestación, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son los factores de riesgo principalmente y cómo identificar los factores de riesgo para que nos van a permitir dar una clasificación adecuada y correcta sobre el riesgo obstétrico de mi paciente. ¿Esto para qué? Actualmente en los servicios, anteriormente en los servicios se atendía a las pacientes de manera general, ¿no? Todas las consultas generales, todas las embarazadas, todos los pediátricos se atendían como en el mismo módulo. Entonces, los tiempos de espera eran muy largos precisamente porque no había un método para clasificar a las pacientes de manera más fácil y más concreta. Entonces, se implementó lo que es la separación de los triage, ¿sale? Los triage son los módulos de valoración. Entonces, se implementó la separación de triage obstétrico y triage general o triage pediátrico, ¿sale? Entonces, debemos de saber nosotros específicamente qué tipo de personal es el que está capacitado para estar en estos módulos, qué es lo que debemos de tomar en cuenta, ¿sale? Y cuáles son las principales preguntas con las cuales debemos de abordar a mi paciente. A veces pasa que las pacientes nos vienen a contar toda su historia, ¿no? De todo lo que nos pasó, lo que les pasó desde hace 2 meses, ¿no? Pero realmente esos son tiempos muertos ante una clasificación o ante la detección, o realmente nos platican todo lo hace 2 meses y no es ningún dato relevante, ¿no? Porque a lo mejor ese día ya no tiene ningún síntoma y ya nada más nos van a eso, a platicar lo que les pasó y cuándo se sintieron mal, pero que fueron hasta ese momento porque no tenían quien las acompañara o no tenían X, N pretextos, ¿sale? Entonces, realmente eso no es una situación de urgencia y debemos de saber nosotros cómo derivarla a un servicio de primer nivel. Si bien sabemos que en nuestro país o en nuestro sistema de salud el nivel que debería de estar más fortalecido es el primero, porque es el de la prevención, es donde tenemos mayores carencias o mayores deficiencias, ¿sale? O donde se encuentran más común los eslabones críticos. ¿Por qué? Por la alta demanda, ¿sale? La alta demanda y se puede decir que la ubicación tan corta que se tiene o el acceso que se tiene tan limitado a esos servicios. ¿A qué me refiero? A que un centro de salud, uno, atiende como a 10 colonias, ¿no? 10, 15 colonias. Y dos, nada más hay uno o 2 centros de salud por geográficamente, abarcando colonias muy amplias, que si bien a lo mejor en su momento cuando se realizó esos asentamientos o ese centro de salud se hizo un plan de trabajo y XX, pero realmente vamos viendo que hay colonias que tienen sobrepoblación, ¿sale? Y que a lo mejor también se ha implementado lo que es el trabajo de campo, pero no es lo mismo, ¿sale? La demanda y las quejas siguen siendo las mismas. Se reparten pocas fichas, no hay personal, no te atienden bien o nada más te cambian la receta. Bueno, las quejas de primer nivel son las mismas. Entonces, de esto, cuando derivamos a una paciente de un segundo nivel a un primer nivel para regresarla a su control prenatal, la paciente es muy difícil que regrese, ¿sale? O es muy difícil que, no, pues mejor me espero y cuando me sienta mal, vuelvo a venir a urgencias. Ok, no está mal ese diagrama de flujo, no está mal, pero que sepamos o que la paciente le queden claros cuáles son los datos que realmente amerita una situación de urgencias,
¿sale? Porque aquí es donde nosotros tenemos ante la muerte materna nuestro eslabón crítico, la mala clasificación. Las pacientes que realmente tienen un factor de riesgo siguen sentadas al final de la fila, mientras que las que no tienen ningún factor de riesgo las tiene sentadas ahí al principio, ¿sale? Y obviamente nosotros debemos de saber trabajar y abordar a nuestras pacientes ante la molestia de que en ese momento te digan, ¿sabes qué? Pues que porque pasaste allá primero, ya yo llevo aquí 2 horas, yo llevo aquí 1 hora, ya vengo 3 días, que sí, tú vienes 3 días, pero han sido revisiones, ¿sale? Entonces debemos de tener bien en claro cuáles van a ser nuestros factores de riesgo y cuáles van a ser nuestras preguntas claves para poder realizar una evaluación primaria correcta, ¿sale? Y así detectar el riesgo obstétrico de manera correcta. Y bueno, vamos a recordar nada más que algunas definiciones. El embarazo nos dice que es parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del conceptus en el endometrio y termina con el nacimiento. ¿Sale? Nosotros ya vimos, caray, espérenme, porque así sé que está mal. Nosotros ya vimos los diferentes métodos por los cuales se calculan las semanas de gestación. Vimos el método de Nagel, que es el cálculo de la fecha probable de parto a partir de una fecha de última regla, agregándole 7 días, restándole 3 meses y en algunas ocasiones agregándole 1 año. ¿Sale? Supimos también el método de traspolar ultrasonidos y de sacar las semanas con mes a mes. ¿Sale? Y vámonos a lo que realmente nos corresponde. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es aquella situación que nos va a dar o nos va a denotar un foco rojo o nos va a denotar una atención inmediata de mi paciente. Esos factores de riesgo podemos tenerlos implícitos de manera crónica o de manera aguda, ¿sale? Vamos a verlos primero hacia dónde va a estar dirigida nuestra atención. Vamos a realizar la búsqueda de estos factores durante el interrogatorio de forma dirigida. ¿A qué se refiere de forma dirigida? Es decir, de forma directa, ¿sale? Que nosotros abordemos a la paciente de forma directa para obtener datos concretos, ¿ok? Es decir, en este momento, ¿tiene usted dolor de cabeza? ¿Sí o no? A partir de un afirmativo, ok. ¿Desde cuándo? ¿Desde hace cuánto? No, pues sí me ha dolido desde hace 3 días. Ok, ¿ha sido persistente o se quita y va y viene el dolor? Ah, no, sí se quita. Ok, ¿sale? Y a partir de ahí nos vamos a desglosar una serie a la mejor de otras preguntas en la que ya comió, desde hace cuánto no come, ha tenido situaciones de estrés en los últimos 3 días. Vamos a derivar la causa o la posible causa de ese factor que obtengamos, ¿sale? Vamos a identificar algunos de los siguientes factores de riesgo para nuestro primer padecimiento que tenemos implícito, que es la diabetes gestacional, ¿sale? En esto, ¿cómo vamos a detectar directamente? Perdón, la diabetes gestacional es un síndrome o una condición que bien se puede adquirir durante el embarazo o ya se puede traer de manera crónica. Ojo, no es lo mismo una diabetes crónica que una diabetes gestacional. ¿Sale? En la diabetes gestacional la paciente solamente puede cursar con ella durante el embarazo, se remite y ya no pasa nada, sale bajo vigilancia. Pero si ya es una diabetes crónica que en su momento se está volviendo gestacional por el estado grávido, también es un dato de alarma. Puede ser un dato de alarma. ¿Por qué? Porque la diabetes crónica no se trata de la misma forma en una paciente no embarazada que en una paciente embarazada, ¿sale? Hay medicamentos que no son compatibles con la barrera hematoplacentaria. Entonces, ¿qué debemos de preguntar aquí? Nada más. ¿Es diabética? ¿Se sabe diabética? ¿Sí o no? ¿Cuáles van a ser nuestros primeros síntomas a los que yo voy a tener de alarma a primera vista? El grado de obesidad, ¿sale? Algunas situaciones concretas que nos denotan también cómo es el estado de hidratación de la piel, que la paciente se torne a lo mejor con un vientre muy aumentado a una semana corta de embarazo, ¿sale? Recordemos que el aumento de peso en la diabetes gestacional no está directamente relacionada con una obesidad ya previa. Puede ser que la paciente en ese momento tuvo el desorden por otros factores como puede ser la edad y en ese momento también
vemos nosotros que ya tiene, apenas tiene la paciente 30 semanas y ya tiene un abdomen de casi 33 o 34 de fondo uterino, ¿sale? Eso es muy evidente a veces. ¿Qué otra cosa vamos a preguntar? En caso de que ella no se conozca diabética en ese momento, vamos a preguntar si en anteriores embarazos padeció diabetes, ¿sale? Les repito, la diabetes gestacional puede remitirse. Ajá, la paciente puede estar bien durante el lapso, volverse a embarazar y volver a hacer la intolerancia a la glucosa, ¿sale? Entonces, antecedentes de, con esta pregunta, al ser afirmativo, debemos de obtener el peso del bebé, ¿sale? En caso de ser un embarazo recurrente, peso al nacer de la paciente, del bebé anterior, mayor o igual a 4 kilos. ¿Sale? Con un peso mayor o igual a 4 kilos, el bebé ya se denota macrosómico. También que la paciente se sepa que haya pesado más de 4 kilos, ¿ok? O el papá. ¿Qué pasa aquí? No vamos a esperar un bebé a lo mejor de 2,5 kilos, de 2,5 kilos, de 3 kilos, con una paciente a lo mejor que mide unos 70, unos 65 y el papá mide unos 90, ¿sale? Es lógico que el aumento de peso o el aumento de tamaño va a ser relativamente proporcional a la talla y al peso también que mantiene la mamá y el papá. Si bien nuestro promedio no es, nuestro promedio de población no es tan altas, pero sí tenemos en algunos casos pacientes que la paciente mide 1,70 y pesa 90 kilos y el papá mide 1,90 y pesa 120 kilos, ¿no? Por su propio peso. Entonces, realmente ese bebé, pues es lógico que voy a esperar un bebé cerca de los 4 kilos, ¿no? De 3,8 kilos o de 4 kilos. Y no precisamente porque la paciente sea diabética, ¿sale? Sino por la complexión. Entonces, es muy importante analizar esta parte. Que se conozca el peso. Otra, obesidad mórbida, ¿sale? ¿Qué pasa aquí? Actualmente tenemos pacientes a temprana edad, muy pequeñitas, con ya una obesidad hasta grado 3. Tengo pacientes de 14, 15 años arriba de los 100 kilos, ¿sale? Entonces debemos de aquí, ¿qué vamos a esperar? Uno, normalmente y a la experiencia, les puedo decir que las pacientes con obesidad desarrollan un sistema de diabetes, una condición de diabetes, pero no desarrollan bebés macrosómicos, ¿sale? Son bebés muy chiquititos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros debemos de buscar los riesgos, pero dirigidos hacia otro lado. ¿Hacia dónde? Hacia la hipertensión, ¿sale? En la obesidad. También, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a esperar? En esa paciente con obesidad, ¿podríamos esperar un parto o un trabajo de parto normal? No, por los depósitos de grasa, ¿sale? ¿Qué pasa con el sistema de la oxitocina? Si recuerdan el sistema hormonal cuando los vimos, algunas hormonas se adherían, eran liposolubles o hidrosolubles, ¿sale? Entonces, algunas hormonas trabajan mejor con sistemas de grasa o algunas hormonas trabajan mejor con sistemas de agua o con depósitos de agua. La oxitocina trabaja mejor con depósitos de agua, ¿sale? Es hidrosoluble. Entonces, ¿qué pasa? Al tener la paciente un grado de obesidad, la oxitocina es muy difícil que se libere, ¿sale? Y es muy difícil de controlar. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa paciente puede llegar a 40 semanas, 41 semanas y ni rastro de trabajo de parto, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues es una paciente que va a tener que requerir una inductoconducción, una vigilancia y probablemente termine y muy probablemente termine en cesárea. ¿Sale? Pero obviamente, ¿por qué vamos a trabajar todos estos aspectos antes de un proceso quirúrgico? Pues por el propio riesgo que tiene de infección, por el propio condición de obesidad, ¿sale? Es una cadenita que nos va llevando a una complicación tras otra, tras otra. Y quiero que esto lo tengan bien presente porque su tarea se trata de esto, que ustedes deriven las complicaciones, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo abordé a mi paciente a una temprana edad, por ejemplo, que es la idea de esta presentación, que sea la evaluación primaria en el primer trimestre, voy a orientar a mi paciente con diabetes, alimentación, ¿sale? 2, actividad física. ¿Qué pasa? Anteriormente, nuestra cultura, ¿qué decían las abuelitas de antes, no? Ándale, camina para que no se te pegue el bebé, ¿no? Típico. Y antes del trabajo de parto, bueno, las ponían a lavar cuantas cobijas encontraran y cuanto todo encontraran y a subir y bajar escaleras. No es la idea, tampoco se trata de traer a la paciente al último suspiro que tenga.
¿sale? Pero sí tenerla en actividad continua. Ajá. El estado de gravidez debemos de hacerle saber a nuestra paciente que no es un estado de enfermedad, ¿sale? Que no es un estado que no es compatible con la actividad física, que no es compatible con las relaciones sexuales, que no es compatible con muchos estados, sino que es un proceso más fisiológico, ¿sale? Para el cual el parto está, el cuerpo está diseñado. ¿Qué pasa si yo tengo una paciente con obesidad mórbida, grado 3 o grado 2, y la mando a recostar? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los principales síntomas del embarazo? Cansancio, mareo, pesadez, pues son cambios hormonales que, bueno, las que han estado embarazadas no me van a dejar mentir, no tienes ni ganas de pararte, te duermes en cualquier lado, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Pues ese propio estado va a condicionar que la obesidad, ¿qué? Pues se agrave, ¿sale? Porque aparte nada más, o en su momento, algunas pacientes, si no tienen la oportunidad o no tienen la necesidad en su momento de trabajar, pues se encuentran en casa, ¿no? Son amas de casa y pues en casa te da más la ansiedad por estar comiendo, ¿sale? Y aparte que tenemos el mito de que cuando estás embarazado, no comes por uno, sino tienes que comer por dos. Entonces, son unas pacientes que si tenían un grado de obesidad, grado 2 o grado 3, en el embarazo se echan 20 o 25 kilos. ¿Sale? Y al final tenemos un sistema de complicaciones que no sabemos por dónde empezar. Entonces, ¿qué vamos a trabajar aquí? Vamos a trabajar aquí que tenemos que hacerle saber a nuestra paciente de su condición, ¿sale? Nosotros tenemos que hablarle a nuestra paciente como es, pero sin agredir. Nosotros también debemos de tomar en cuenta que durante la evaluación primaria nos debemos de detectar el estado psicológico de las pacientes, ¿sale? Hay muchas pacientes que han sido agredidas psicológicamente, no precisamente física, pero sí psicológicamente, que hablarles de una obesidad, tan solo mencionarles ese grado, pues provoca muchos problemas, ¿sale? Entonces debemos de ser muy sutiles al denotarle que la condición que tiene puede derivar o puede llevarnos a otras complicaciones que pueden poner en riesgo tanto su vida como la vida del producto, ¿sale? Las pacientes y esto que tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con cómo digamos las cosas. A veces no es lo que decimos, ¿no? Sino cómo lo decimos. Entonces nosotros llegamos y decimos a la paciente, es que usted tiene una obesidad con un tono agresivo, con un tono de, ya sabe, ¿no? Típica pregunta, típica respuesta a la pregunta de todas las pacientes. ¿Cómo te atendieron? La enfermera siempre estaba enojada. La enfermera parece que está enojada siempre. Ajá. O es que nada más me regañó y ni me orientó. Fueron puros regaños. ¿Sale? Entonces, a veces no es lo que decimos, o el contexto, lo que decimos, sino el contexto y cómo lo decimos. ¿Sale? Entonces, explicar a la paciente, mira, hija, tú en este momento, en este estado, te vas a sentir cansada, vas a sentir con sueño, vas a sentir mucha hambre, es normal, pero tienes una condición que puede agravar y podemos tener muchas complicaciones. Vamos a tratar de evitarlas. ¿Cómo? Debes de introducir por lo menos 2 verduras durante la dieta diaria, ¿sale? ¿Cuánta agua tomas? No, pues no, la verdad no tomo. Ok, mira, el bebé, explicarle, el bebé está inmerso en un medio líquido, ¿sale? Entonces, ¿qué necesitamos? Ah, no, pues agua. Ok, entonces tú necesitas tomar agua. Agua se repone con agua, no hay de otra, ¿sale? No jugos, no refrescos. Aparte, ¿por qué? Porque si tú tomas puros jugos o tomas puros refrescos, ¿qué va a pasar? Que esa glucosa se va a convertir en grasa, hija, ¿sale? Entonces, ok, pero es que el agua simple no me pasa, ¿sale? Bueno, ok, ¿puedo tomar agua de fruta? Sí, pero no le pongas azúcar, ¿sale? O jamaica, tamarindo, vamos a encaminarnos a lo diurético, ¿sale? Porque también nosotros entendemos que durante el embarazo tenemos diferentes cambios de presión y las pacientes se empiezan a hinchar, se empiezan a edematizar, ¿sale? Entonces, aquí vienen muchas cosas. Todo eso debemos de explicarlo en nuestra primera consulta. La primera consulta, la evaluación primaria, puede tardar hasta 45 minutos con cada paciente, 40 minutos, 30 minutos, ¿sale? Por eso es tan larga a veces son tan cortas las consultas que se dan o las fichas en los centros de salud de primera vez por la historia clínica, ¿sale? Entonces, aquí, ok, vamos a verlo como una consulta de primera vez. Antecedentes. Ya te expliqué, tenemos todos estos, vamos a explicarte las complicaciones sobre ese antecedente. ¿Y cómo vamos a sacarlo? También vamos a ver por el índice de masa corporal. Todas las pacientes en la evaluación primaria debemos de tener un peso inicial y una talla. Si bien la talla ya no cambia, pero el peso sí, ¿sale? Toda evaluación primaria debe de tener un peso, ¿ok?
¿Para qué? Para poder sacar nuestro índice de masa corporal, que si es igual o mayor a 30 antes del embarazo, es otro factor de riesgo, ¿sale? ¿Qué pasa también? Algunas pacientes nunca supieron el resultado de su tamiz y tienen ciertos rasgos físicos que nos denotan algunas situaciones hormonales o de desórdenes hormonales, como son coloraciones oscuras en cuello, en brazos, ¿sale? Esas lesiones que parecen verruguitas que no son verruguitas, se llama acantosis nigricans, ¿sale? La acantosis nigricans es un estado de desorden hormonal. Ajá, que si bien está dado por ovario poliquístico o está dado por desórdenes hormonales de procesos ováricos, ¿sale? Entonces, eso es muy importante porque es una paciente que difícilmente vamos a poder tener un parto con ella, ¿sale? Si bien ya se embarazó, pero vamos a tener que controlar esos niveles de oxitocina. ¿Qué más? Los ojos, la exoftalmia, ¿sale? Los exoftalmos, recordemos que son también datos sugestivos de desórdenes tiroideos, ¿sale? Hay a veces que las pacientes no saben que tienen desórdenes tiroideos y a lo mejor es una paciente que ya abortó 1, 2, 3, 4 veces, ¿sale? Y te llega al centro de salud ok, ya logró su primer embarazo o su único embarazo, pero ¿cómo, a raíz de esto, cómo se va a tratar? Como un embarazo con producto valioso, ¿sale? ¿Por qué? Porque a lo mejor esa paciente nunca supo que abortó por un desorden tiroideo. Ajá, entonces preguntarle, hija, ¿desde cuándo tienes los ojos así? ¿O tú eres de ojos saltones? No, dice, cada vez he tenido, me han dicho que los tengo, se me nota más, ok, para derivar a un perfil tiroideo, ¿sale? Y controlarlo desde el principio. Muchas pacientes que tienen desórdenes tiroideos no controlados no llegan a término los productos. Ajá. Si bien tienen restricciones de crecimiento intrauterino o tienen muchos problemas fetales, si bien los bebés no llegan a término, pero si tenemos crisis tiroideas, la mamá puede estar en riesgo hasta de muerte inminente, ¿sale? Entonces, son datos que debemos también. Hijos con pesos al nacer, lo que les decía, iguales o mayores a 4 kilos. Tengo pacientes que son chiquititas, de 1,50 y el marido de 1,60, ¿sale? Y sus 3 hijos anteriores pesaron 4 kilos, o 3 kilos 800, o 3 kilos 900. Ajá. ¿Y qué pasa? Ay, pues es que están gorditos, ¿no? Están bonitos, pero nunca le hicieron un estudio de tolerancia a la glucosa. Aparte que a sus anteriores hijos los tuvo a los 19, 20 y 21, ajá, o 19, 22 y 25, y a este, ahorita se aventó el voladito, ajá, o el pilón, lo que muy comúnmente le dicen, y tiene ahorita la paciente 36 años o 35 años, ¿sale? Entonces, este es un factor de riesgo, porque la paciente va a decir, pero no me pasó nada anteriormente. Ajá. ¿No? Pensé que ibas a participar. No me pasó nada anteriormente, señorita, ¿sale? Mis hijos son sanos, ok, pero tenías 10 años menos. Ajá. Entonces, ahorita tenemos 36 años, que es una edad límite y una edad de riesgo, ¿sale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una curva de tolerancia a la glucosa. Ahorita lo vamos a ver. Antecedentes de óbito. ¿Qué es un óbito? Una muerte intrauterina, ¿sale? La muerte del producto, la pérdida del producto intrauterino, ¿ok? Después de la semana 20. ¿Qué pasa aquí? Perdí 3 bebés, ¿ok? Tuve 3 abortos. ¿De cuántas semanas? Pues uno como de 9, otro como de 10 y el otro como de, no, ya tenía 6 meses, señorita. Ese ya no es un aborto, ¿sale? Ese ya fue un parto o una pérdida de un óbito. ¿Por qué es importante esto? Hay que saber, si se sabe la causa, hay que saberla. ¿Por qué? Pasa también muy comúnmente que las pacientes tuvieron 1 y 2 bebés, a los igual 19, 20 años, ¿sale? Cambiaron de pareja y de esta pareja han perdido todos los productos. Ajá. ¿Por qué? Porque a lo mejor la pareja ya es mayor también a 40 años, ¿sale? Entonces es importante saber, y a lo mejor la pareja nunca ha tenido hijos, o también nada más tuvo ya 2 hijos o 3 hijos, y posteriormente a lo mejor hubo consumo de drogas, hubo consumo de algún estupefaciente, consumo de alcohol, cigarro, estilos de vida en los que no se duerme bien. Eso también condiciona, recordemos, el proceso de la espermatogénesis, ¿sale? Entonces aquí es muy importante también. ¿Y qué pasa? Los antecedentes de óbitos se pueden repetir. Ajá, y entonces esa paciente que dice, pero es que yo ya tuve 2 hijos, ¿por qué ya no puedo tener otro más? ¿Sale? Hay que ver ahí la carga genética y qué está pasando. ¿Ok? Abortos recurrentes. Hay que saber también, ¿qué pasa? A lo mejor la paciente tuvo los primeros 2 embarazos y fueron abortos interrumpidos o inducidos, ¿sale?
Y posteriormente los otros fueron huevos muertos retenidos o embarazos anembriónicos, es decir, no había producto, vaya, ¿no? Y al quinto ya quiere tener la paciente, ahora sí, ¿no? Un embarazo o un bebé y ya no puede. Sale esa paciente es esa paciente que te está visitando a la consulta porque tiene por un método anticonceptivo o si bien ya quedó embarazada, pero tiene 4 abortos previos y el último lo tiene hace menos de 6 meses. ¿Sale? Hay que ver cómo fueron resueltos, por aspiración manual endouterina, que es una MEU, o por un legrado instrumentado. ¿Qué pasa aquí? El legrado instrumentado es más invasivo que una aspiración manual. Una aspiración manual no invade tanto el tejido endometrial como un legrado, ¿sale? Entonces, paciente que tuvo un aborto resuelto por un legrado instrumentado va a tener más riesgos de amenazas de abortos o de producción, de formación, perdón, de hematomas retrocoriales, ¿sale? O retroplacentarios. Es más común, ¿por qué? Porque hagan de cuenta que durante un legrado se hace como le conocen, ¿no? El raspado. ¿Sale? La legra va raspando el tejido endometrial. Entonces, ¿qué pasa? Ese tejido endometrial, imagínenselo como el hula espuma, ¿sale? Como el hula espuma, así queda. Entonces, ¿qué pasa si ese hula espuma, qué diferencia tendría yo de un hula espuma a lo mejor papel cascarón, un papel ilustración, ¿no? Que es más rígido, es más duro. Entonces, el endometrio, antes de ese proceso, era como el papel cascarón y después de ese proceso quedó como el hula espuma. Entonces, ¿qué va a pasar? Es más fácil que se filtre algo por el hula espuma que por el papel, ¿sale? Entonces, ese filtrado va a provocar las acumulaciones o de la sangre y va a formar los hematomas y es por lo que sangran las pacientes muy comúnmente en el primer trimestre del embarazo, ¿sale? Entonces, tenemos que en estas pacientes vamos a tener que esperar muy comúnmente amenazas de abortos. ¿Qué vamos a hacer con estas pacientes? Ya les decía en la clase pasada, el uso de la progesterona, ¿sale? Pacientes con abortos recurrentes, aunque no tengan amenazas de abortos, sería bueno dar un ciclo de progesterona. ¿Para qué? Para fortalecer el endometrio, ¿sale? Por lo menos de 5 o 10 días, no más. Eso sería lo ideal, pero ya vimos más o menos cuánto cuesta la progesterona, ¿no? El Geslutin, lo vimos la clase pasada, más o menos. No, ¿o hace 2 clases? Hace 2 clases, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué pasa aquí? En esta parte, a lo mejor en ese momento no está abortando, no tenemos ningún dato, pero no lo vamos a esperar, ¿sale? Porque 1, es un producto valioso. 2, tenemos ya antecedentes, con lo cual yo puedo actuar a la profilaxis. 3, tengo que cuidar la resolución de ese embarazo, ¿sale? Entonces, en esta parte vamos a tratar de utilizar el uso de progesteronas, ¿sale? Hijos con malformaciones congénitas. Es muy importante que si ya se tuvo un embarazo y se tiene un producto, un bebé con malformaciones, se sepa la causa, ¿sale? Hay algunas causas que son genéticas, algunas causas que son por toxicomanías, por uso de lo que es alcohol o drogas durante el embarazo. ¿Y qué pasa? Se pueden repetir dependiendo la causa, ¿sale? O los síndromes. Pasa que a lo mejor tengo un hijo que en su momento, ya saben, ahorita los TDAH, Asperger, autismo, hay pacientes que no se dan cuenta que tienen hijos así hasta que van a la escuela los niños, ¿sale? Hasta que los detecta la maestra o los detectan ciertas conductas observadas por terceros, ¿sale? Entonces, esto es muy importante que si la paciente conoce el origen de la malformación, lo deje registrado, ¿sale? Porque se puede volver a repetir. En algún momento yo veía, desde entonces no veo el Teletón, porque yo veía que hay pacientes, hay personas que tienen 3, 4 hijos con discapacidad, ¿sale? Ahora también hay que ver también cuenta en el origen que si fue congénita, es decir, al nacer, o se hizo por alguna situación externa, como pueden ser, por ejemplo, el bebé nació completamente sano, tuvo un proceso febril, convulsionó y a raíz de eso tuvo daño neurológico, ¿sale? Otra cosa, también nació sano, se cayó literal el bebé, a raíz del golpe convulsiona y desde ahí es epiléptico, ¿sale? O tomó alguna sustancia y desde ahí también tuvo daño neurológico, ¿sale? Esas no son congénitas, esas son adquiridas o provocadas, ¿sale? Perdón, o como deterioros.
Pero las congénitas, esas sí, por ejemplo, pueden ser hidrocefalias, microcefalias, micrognatias, y todos los síndromes, ¿no? Congénitos, Asperger, autismo, síndrome de Down, todos los que son síndromes cromosómicos cuentan aquí, ¿sale? ¿Qué otra cosa? Aparte de, ¿qué otros pueden ser? Bebés con fenilcetonurias también, todos los derivados del tamiz, ¿sale? Todos son congénitos, cetonurias, hipertiroidismo, hijos hipotiroideos, hijos hipertiroideos, todos esos son congénitos y son importantes, ¿sale? Hipertensión arteriales crónicas en la paciente. ¿Qué pasa también aquí? Tenemos pacientes hipertensas a muy temprana edad. Ya anteriormente esperábamos que la hipertensión se presentara después de los 40 años, ¿no? Antes ni te espantabas porque ni te pelaba la hipertensión. Ahora no, ahora tengo pacientes de 25, de 30 ya hipertensas crónicas. Recordemos que nosotros vivimos en un país en el que el estrés está implícito en todo, desde la economía, la casa, la pareja, el nivel de vida, los estilos de vida. Recordemos que nosotros tenemos diferentes estilos de vida y tenemos todos implícitos en nuestro país, desde el estilo de vida saludable, el estilo de vida activo, pasivo y sedentario, ¿sale? Si bien un estilo de vida, el hecho de que tú andes para arriba y para abajo todo el día, llevando y trayendo a los niños o yendo a trabajar todo el día, no quiere decir que sea un estado de vida activo, ¿sale? ¿Por qué? Porque todo lo haces bajo el efecto del estrés. Entonces, las hormonas o el sistema no se regenera de manera correcta para hacerlo saludable, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Tengo pacientes de 30 años o de 25 ya hipertensas y que obviamente cuando se embaracen, esa hipertensión va a ser un factor de riesgo para desencadenar trastornos hipertensivos, ¿sale? ¿Qué es lo importante aquí? El control, los fármacos, ¿sale? Porque los fármacos que se utilizan en una hipertensión crónica no son compatibles en su mayoría con el embarazo, ¿sale? Normalmente, si se está tratando con el Alapril o con Telmisartán o con losartán, en el embarazo hay que suspenderlo y hay que cambiarlo por alfametildopa o por hidralazina en su momento, ¿sale? Para controlarla durante el embarazo, ¿ok? ¿Para qué vamos a hacer todo esto? Vamos a tratar también la persona embarazada. Estas son evidencias que se han logrado de una evaluación primaria correcta. La persona embarazada con gestación menor a 19 semanas debería de realizar gimnasia en agua por 1 hora semanalmente. Con esto se reduce el dolor en la zona lumbar durante el embarazo sin tener efectos adversos. Ok, ¿para qué es esto? Una vez que yo ya detecté los datos de riesgo, ¿sale? O los factores de riesgo que pudiera yo tener, puedo derivar a mi paciente a ciertos planes, ¿sale? Pero también debemos de tomar en cuenta, pues, que no todas las pacientes tienen el tiempo, la situación económica para poder pagar 1 hora de gimnasia en agua, ¿no? Esas son evidencias, pero hay que ver a lo que se tiene acceso. Ajá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mandarla a caminar por lo menos 20 o 30 minutos diarios, ¿sale? Después de la comida, principalmente, o a la hora que esté desestresada, ¿sale? ¿Para qué? Para agilizar a ese bebé después de la semana 19. Es ideal. ¿Por qué? Porque después de la semana 19 o 20, yo ya tengo logrado un producto, ¿sale? Yo ya tengo logrado un producto, una placenta y unos niveles de líquido dentro de lo que caben normales, ¿sale? La siguiente evidencia, el embarazo, arriba. El embarazo no es una contraindicación para la vacunación. También como factor de riesgo actualmente tenemos los esquemas de vacunaciones incompletos. Tengo gente que todavía no se ha vacunado, no tiene ninguna vacuna, ¿sale? Tengo jóvenes que no tienen ninguna vacuna, ¿sale? ¿Y qué pasa? Eso es un riesgo, ¿sale? Es un riesgo total. ¿Por qué? Porque completar un esquema de vacunación en el embarazo es imposible, ¿sale? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Por lo menos completar toxoide tetánico, ¿sale? Y COVID. Por lo menos, ajá. Ya lo demás, bueno, ya será tarea del creador, a ver qué otros síntomas no podemos tener. Es recomendable desde la primera consulta prenatal investigar lo que les platicaba sobre la aplicación de vacunas de rubiola, varicela, hepatitis, influenza, tétanos y tosferina. ¿Por qué? Hay algo que se llama, anótenle, TORCH, T-O-R-C-H, TORCH. El TORCH son diferentes enfermedades que se tratan de tanto virales como parasitarias, que se tratan de
evitar o de identificar en el embarazo para evitar productos con malformación, dentro de las que están la toxoplasmosis, la rubiola, el citomegalovirus y el herpes zóster, ¿sale? Entonces aquí es muy importante que obviamente si hay pacientes que si bien hemos estado vacunadas ya bajo la varicela, con la varicela zóster, tenemos diferentes manifestaciones del herpes zóster, como puede ser herpes labial o herpes en espalda o en ganglios, ¿sale? En las mujeres es muy común padecer el herpes labial, ¿sale? Esas pacientes que literal se empiezan a resfriar o empiezan con algún síntoma y ya tienen toda la boca llena de aftas. Ajá, ese es un tipo de herpes o de BPH, ¿sale? También pacientes que tienen lesiones por debajo de las tetillas, alrededor hacia la espalda, ¿sale? Que siempre tienen granitos o están oscurecidas esas zonas, también puede ser un dato de herpes. Y es importante que en el embarazo estemos vigilando que no se active, ¿sale? Porque si se activa, vamos a ver el embarazo siempre como un estado de inmunosupresión, ¿sale? La paciente embarazada está inmunosuprimida, está inmunodeprimida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todas las enfermedades se le van a ir al doble. Ajá. Entonces, aquí debemos identificar esos factores. A ver, señora, ¿desde cuándo tienes esos fogazos? ¿No? Típico. No, pues es que desde que me embaracé me salen a cada rato. Ok, vamos a ver, ¿sale? Hay que ir a hacer el estudio o hay que en su momento mandar a hacer un estudio de TORCH. Ajá, porque ese bebé puede tener rubiola o puede tener alguna malformación que no esté identificada por ultrasonido normal, ¿sale? Por eso es muy importante también, ahorita vamos a ver el ultrasonido estructural. La vacuna recomendada para el uso en la persona embarazada para prevenir tosferina, difteria y tétanos es la que está formulada con el toxoide tetánico, toxoide diftérico y fracción celular de pertussis, que es la TDPA, ¿sale? La TDPA se puede aplicar desde la semana 19. Normalmente la aplican hasta el tercer trimestre, el segundo o tercer trimestre, pero a partir de la semana 19 ya la puede recibir la paciente. ¿Qué pasa si no la encuentro? ¿Sale? Si no la encuentro, puede estar, pronto. La paciente nada más debemos de llevar las medidas adecuadas para que no tener el riesgo. ¿Qué pasa? Desafortunadamente también nosotros hemos tenido un desabasto en el sistema de salud de vacunas, ¿sale? El año antepasado nos quedamos sin BCG y nos quedamos sin tétanos. El año pasado también llegó, creo que a medio año, el tétanos, y eso nada más llegaron unas dosis. Aquí en la Ciudad de México también BCG tiene poquito que llegó, ¿sale? Entonces nosotros tenemos un sistema de vacunas muy lábil, de inmunización es muy lábil, en el que puede haber o no puede haber. Es importante concientizar a la paciente que si tiene la posibilidad de conseguirla, tenemos también un Centro Nacional de Vacunación, ¿sale? El Centro Nacional de Vacunación, si no me equivoco, está por Chapultepec, ajá, y no son caras las vacunas, ¿sale? No son caras. También sería bueno concientizar a tener el acceso. Debemos también aquí en la evaluación primaria concientizar a la paciente que el estado del embarazo requiere muchos cuidados y eso, obviamente esos cuidados requiere que una situación monetaria. Ajá, ¿qué pasa? Los programas han hecho que los embarazos se dejen de ver como situaciones que condicionan un flujo monetario mayor al que se tiene acostumbrado. ¿Sale? ¿Por qué? Porque todo lo da el gobierno o lo daba el gobierno anteriormente. Después de la pandemia, el sistema de salud decayó muchísimo en muchas cosas, en medicamentos, en vacunas, en métodos de planificación, en atención, ¿sale? Decayó mucho. Entonces, ¿qué pasa? El sistema decae, pero la demanda sigue siendo la misma. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos ante el sistema decaído? Pues muchas complicaciones. ¿Y las complicaciones qué es lo que nos van a llevar? Pues a mayores gastos y a mayores problemas de salud o sanitarios, ¿sale? Entonces aquí tenemos que concientizar que es importante, si bien yo no le puedo decir, tenga, cómprela, ¿no? Pero sí hacerle el énfasis que hay un Centro Nacional de Vacunación que si en su momento no se tiene el acceso de manera pública a las vacunas, la puede ir a solicitar, ¿sale? Debe de llevar un protocolo porque la paciente debe de ir, la deben de hacer su historia clínica y ya le dicen si es candidata o no es candidata, ¿ok? Pero sí sería muy importante esta parte.
Y esto entra dentro de la sensibilización materna. Durante la evaluación primaria o nuestras primeras consultas, debemos de sensibilizar a la paciente y saber también sensibilizarla psicológicamente y sensibilizarla en cuanto a su tipo de sangre, ¿sale? Las medidas preventivas ante la sensibilización, la sensibilización vamos a utilizarlo como un término psicológico y como un término también de tipos de sangre. Pacientes que a alturas mayores de edad no saben qué tipo de sangre son, ¿sale? Si bien ahorita ya las primarias, secundarias piden el certificado con tipo y RH, no tenemos la cultura de dejar implícito en nuestros hijos o en nuestros familiares que se deben de saber su tipo de sangre, ¿sale? Se debe de saber y en su momento se debe de traer visibles si es un tipo de sangre negativo, ¿sale? Como es el O o el AB, ¿sale? ¿Por qué? Porque son tipos de sangre muy no comunes, y muy difíciles de cruzar o de compatibilizar, ¿sale? Entonces, ante esto, ¿qué va a pasar? A ver, señora, ¿qué número de embarazo es? Es el segundo, ok. El anterior fue parto, cesárea, parto, todo normal. Mi bebé nació muy bien. Ok, ¿qué tipo de sangre es? O negativo, señorita. Ok. ¿Ya se vacunó? No, ¿para qué? Las pacientes O negativos, hay algo que se llama incompatibilidad sanguínea, o incompatibilidad en el embarazo. Las pacientes que tienen O negativo, el primer bebé puede soportar la incompatibilidad, ¿sale? El segundo no. El segundo va a ser el que tenga mayores complicaciones. ¿Por qué? Porque los pocos anticuerpos ya se le dieron al primero. Entonces, en el segundo va a haber una incompatibilidad total. Entonces, obviamente, eso se va se me fue. Eso se va a traducir, perdón, en complicaciones para el producto, ¿sale? Totalmente, va a ser un agente extraño ante la mamá, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un rechazo ante todo, principalmente la lactancia materna, ¿sale? Entonces, aquí debo de sensibilizar a mi paciente a que se detecte la incompatibilidad sanguínea, determinando en periodo preconcepcional si es posible o en su defecto durante el primer trimestre del embarazo el grupo sanguíneo ABO y el RH de materno. Identificar la existencia de isoinmunización mediante la detección de anticuerpos antieritrocitarios irregulares en el suero materno con la prueba de antiglobulina indirecta, comúnmente llamado CUMS, el CUMS indirecto en pacientes de riesgo. ¿Cuáles van a ser mis pacientes de riesgo? Estas, en las que la paciente 1 no tenga exacto su tipo de sangre, ¿sale? O que te diga, híjole, es que creo que sí soy O, pero no sé si negativo o positivo, señorita, ¿sale? Le hago un CUMS directo, O 2, ella te afirma, te jura y te perjura que es O negativo, y el primer bebé está sano, también le voy a hacer CUMS indirecto, ¿sale? ¿Para qué? Para que con esto yo tenga la certeza de que voy a poder utilizar, ¿qué? Una inmunización, ¿sale? También debo de ver que si la paciente tiene exacto, que es un O negativo, haya una inmunización previa. ¿Inmunización de qué? De la antiglobulina, de la globulina anti-D, ¿sale? La globulina anti-D es esta globulina que permite a los grupos sanguíneos tener diferentes o pertenecer a un grupo positivo o un grupo negativo. Si se tiene, es positivo y si no se tiene, es negativo, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Si se inmunizó la paciente en el primer embarazo, el segundo va a ser muy fácil, ¿sale? Porque podemos tolerar a lo mejor hasta un periodo de 30 días para que se inmunice y el bebecito no va a tener ninguna complicación, nada más hay que vigilarlo. Pero si no hay inmunización previa, esa inmunización tiene que ser inmediata, ¿sale? Porque también puede haber incompatibilidad inútero, y son pacientes que pierden los productos, ¿ok? Entonces, aquí es muy importante que durante el perfil prenatal que se mande de manera inicial entre un grupo y RH, ¿sale? Reducir el número de embarazos, decirle, concientizar a la paciente, señora, ok, ya tuviste 2, ya no te embaraces, ¿sale? Porque en un tercero, ¿cuál es el riesgo? Las hemorragias, ¿sale? Las hemorragias, ¿por qué? Pues porque simplemente los glóbulos rojos van a estar por todos lados chocando con los glóbulos también del bebé. Entonces, ¿qué va a pasar? Toda la cascada de coagulación se ve afectada. Entonces aquí es importante concientizar que las pacientes O negativos
pues máximo tengamos, si ya tenemos el segundo embarazo, sea el último, ¿sale? Concientizar sobre un método de planificación definitivo. Ajá. Esta otra cosa, la vacuna anti-D se puede poner en cualquier etapa del embarazo, ¿sale? O es recomendable que si no se puso, bueno, se pongan cuando nazca el bebé, las primeras 24 horas. Ajá. Recomendaciones. Es recomendable que el control prenatal considere promoción de la salud y prevención de enfermedades. ¿De enfermedades de qué tipo? De transmisión sexual también, ¿sale? E infectocontagiosas, como son actualmente el COVID, la influenza, que si bien ahorita no es tiempo, ¿sale? Esta no es época, esas son enfermedades estacionales, ¿sale? Que son de ciertas épocas. De transmisión sexual. Tengo pacientes también muy a temprana edad, ya con lesiones, y eso es parte de su tarea, ahí en el caso clínico, con lesiones visibles, ¿sale? Tengo que ver el origen de esas lesiones, ¿sale? Si son lesiones por BPH, son lesiones por molusco contagioso, hacerle hincapié que durante el embarazo van a exacerbar. Son lesiones que se exacerban de manera exagerada, ¿sale? Que si bien antes del embarazo era una verruguita chiquititita, apenas palpable y visible, durante el embarazo se hace, pero sí un racimo de uvas. Ajá, y así se describe, como un racimo, ¿sale? Entonces es muy importante aquí pues hacer hincapié que si se va a tener actividad sexual sea exclusivamente con protección, ¿sale? Seguimiento y tratamiento de enfermedades existentes como son la diabetes, la hipertensión y el hipotiroidismo. No se deben suspender tratamientos. Ojo, no se deben suspender tratamientos. Si la paciente diabética se controla con insulina, se sigue controlando con insulina, ¿sale? Solo hay que ajustar la dosis dependiendo de los requerimientos. ¿Esto con qué? Con una curva de tolerancia a la glucosa, ¿sale? Entonces es importante. Hipertensión, cambiar antihipertensivos por los compatibles con el embarazo. Ya les dije, alfa-metildopa e hidralacina, o en su momento también nifedipino, ¿sale? Detección, hipotiroidismo y hipertiroidismo con el uso de la levotiroxina también de manera adecuada, ¿sale? Hay pacientes que a lo mejor dicen, sí, soy tiroidea o tengo hipotiroidismo y toman levotiroxina desde hace, añísimos y toman la misma dosis, ¿sale? Es importante hacer ese perfil tiroideo para ver cómo están las hormonas tiroideas en ese momento. Tal vez en ese momento ya no necesite levotiroxina, ¿sale? Y lo podamos suspender. Entonces es importante dentro del perfil hacer eso. Preparación, detección y tratamiento oportuno de patologías. Ok, mi paciente veo que está subiendo en cada consulta o en cada control más de 5 kilos, ¿sale? La veo cada vez, pesaba 65 y en esta consulta pesa 69, 70 kilos. Tengo que ver detección de patologías oportunamente. Preparación para el parto y los preparativos en caso de posibles complicaciones. Para esto debo de hacer un plan de emergencia, ¿sale? ¿Con qué? Identificando y dando los datos de alarma. Yo debo de decirle a mi paciente, uno, preparación del parto. Para la preparación del parto no es otra cosa más que preparar el piso pélvico, ¿sale? Piso pélvico, la zona lumbar, preparación psicológica para la derivación o la segregación correcta de oxitocina, platicar con mi paciente, decirle que los cambios son normales, que el dolor de cintura es normal, que vamos a tener que le tiene que estar platicando el vínculo, favorecer el vínculo, ¿sale? Eso es en la preparación del parto. Pero eso es muy sencillo. Lo difícil es dar los datos de alarma. Mi paciente no sabe lo que es un dato de alarma. Ojo, debemos de, cada que les digamos nosotros a nuestras pacientes, debemos de tratar de que ellas, que quede clara la información, ¿sale? Porque a veces nada más somos, si le suman los oídos, ve lucecitas o le duele la cabeza, va al doctor o va a urgencias. Y ahí tienes a todas las pacientes que vienen del centro zumbándole los oídos o doliendo de la cabeza en urgencias, ¿no? Estuvieron en el calor, caminando 4 horas y ya están todas en urgencias. Esos no son datos de alarma, ¿sale? No son datos sugestivos de un trastorno. ¿Cuáles son los datos de alarma correctos o ante los que debo de ver alguna situación? Fuerte dolor de cabeza persistente, ¿sale? ¿Qué pasa aquí? Muchas pacientes sufren migraña y no lo saben.
¿sale? Las pacientes literal les duele la cabeza durante el embarazo, los episodios de migraña son muy comunes, ¿sale? Y a lo mejor esa paciente desde que era chiquita no se acordaba que tenía un dolor de cabeza y ahora que está embarazada sufre las cefaleas tensionales de manera continua. Tengo que ver, señora, ¿te lastima la luz? Sí, no la aguanto. Es una crisis de migraña, ¿sale? Que necesito hidratarla y aislarla de la fotosensibilidad. Ajá, y vigilarla, nada más. A veces sí las hospitalizamos, ¿sale? Para vigilancia y para hidratación y para medicación intravenosa o intramuscular, pero en su momento nada más es cuestión de orientarla. Zumbidos en el oído, lo comúnmente llamado acúfenos, ¿sale? El anterior es la cefalea, el que sigue son los acúfenos, zumbido de oídos. Eso también debemos de puntualizarlo. Visión borrosa con puntos de lucecitas, los fosfenos, ¿sale? Yo se los puse aquí como tenían la manera más común de que se las preguntan a las pacientes. Visión borrosa con puntos o lucecitas, fosfenos. ¿Qué diferencia hay? A ver si alguien me dice entre los fosfenos y la maurosis. No se vale googlear. A ver, chicos, en línea, ¿alguien sabe la diferencia? ¿No me escuchan? No, profesora. Okay. Vamos a ver. Los fosfenos son los destellos, ¿sale? Las lucecitas. La amaurosis es una imposibilidad de ver casi total, ¿sale? Es esa visión borrosa casi total. ¿Qué pasa aquí? Nosotros tenemos al interrogatorio a las pacientes, digo, los que están en línea no me pueden ver para como ejemplificarlo, pero nos cierran los ojitos, ¿no? La estamos interrogando y nos están cerrando los ojitos como si se les dificultara vernos, como cuando usamos lentes y no traemos lentes y estamos intentando leer algo de lejos, ¿sale? Así nos están viendo. ¿Qué voy a preguntar en ese momento? Señora, ¿me estás viendo bien? ¿Me ves bien? Y te va a decir, no, no lo veo. ¿Usas lentes? No. Dices que ahorita, justo ahorita que me está diciendo no lo veo. Tiene como una hora que casi no veo nada. Esa paciente les va a convulsionar, ¿eh? Aguas. La maurosis es más grave que unos fosfenos. ¿Sale? La maurosis es un dato de alarma inminente para una atención de urgencias. ¿Sale? Entonces, repito, los fosfenos son los destellitos, las lucecitas. ¿Sale? Como cuando nos levantamos así rápido de un lugar y estamos así todos encandilados, decían mis abuelitas, ¿no? O lampareados. Pero la maurosis es un estado de visión casi completamente borrosa, ¿ok? Y eso es más grave. Náuseas y vómitos frecuentes. En el primer trimestre es muy común las náuseas y los vómitos, pudiendo llegar a la patología o al estado de la hiperemesis. ¿Sale? La hiperemesis ya es un padecimiento, ya lo van a ver en gineco, ya lo vieron en gineco, ¿sale? Es un padecimiento que es muy común presentar en el primer trimestre del embarazo, ¿sale? La hiperemesis gravídica. ¿Qué hay que hacer aquí? Nosotros ante estos datos de alarma, ¿cuál es el principal riesgo? Mi paciente se puede deshidratar y se puede descompensar. ¿Qué voy a requerir? ¿Qué voy a sugerir? Que mi paciente esté en constante ingestión de líquidos fríos, ¿sale? De líquidos fríos, de líquidos helados, ¿sale? Pero no tan azucarados, ¿no? También la señora se va a querer zumbar un bote de 1 litro de helado, pues no, tampoco. Pero sí podemos aquí recomendar el uso de agua fría, ¿sale? Normalmente yo siempre les doy como que se hagan sus raspaditos de sus hielos, ¿sale? Que siempre traigan sus hielos. Comidas, que las comidas no sean tan grasosas, tan copiosas en el primer trimestre del embarazo para que nos induzca el reflejo de la náusea o el vómito. Disminución o ausencia de movimientos fetales por más de 2 horas después de la semana 28. ¿Qué pasa aquí? Las pacientes a veces tienen, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de tiempo, largos periodos de ayuno, ¿sale? Entonces, a veces que los bebés nada más, ¿por qué nada más 2 horas? La reserva de glucosa en el embarazo solo dura 2 horas, ¿sale? Nada más, la reserva no dura más, por eso es que las pacientes deberían, o lo recomendable sería que estuvieran ingiriendo una porción de glucosa, una porción de alimento cada 3 horas como máximo, ¿sale? Como mínimo, perdón, cada 3 horas. Un snack, una fruta o algo cada 3 horas.
¿Qué pasa? La paciente se va a trabajar y desayuna en la mañana, sí se llevó su sándwich, sí se llevó su gelatina, sí se llevó su yogur, sí se llevó todo, pero todo el día no tuvo tiempo en el trabajo, no hubo manera. Sale hasta las 5 o 6 de la tarde, está comiendo y el bebé desde las 2, desde las 11 de la mañana no se le mueve para nada. Ajá, se va a urgencias y es lógico que hay que hacer una ingestión de glucosa y corroborar el foco fetal, ¿sale? Esto es muy importante. Ajá, palidez marcada, ¿sale? Hay pacientes que tenemos, esto es muy común en las pacientes menores a 16 años o 17 años, ¿sale? Las pacientes tienen un grado de anemia. ¿Por qué? Porque las pacientes en ese momento no cuidan su alimentación, viven a puro chetos, ¿sale? Los chicos en la hora viven a puro chetos y sopas maruchan. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en el embarazo se consumen todos los nutrientes y principalmente la hemoglobina, ¿sale? Entonces las pacientes tienen un grado de anemia que no se conocen y están así todas paliditas y hasta ojerosas se ven, ¿sale? En ese momento hay que solicitar una biometría hemática para corroborar niveles de hemoglobina. Ahorita lo vamos a ver. Hinchazón de pies o el edema de pies, manos o cara. El edema, hasta hace unos años, la anterior guía de práctica clínica, que creo que fue la del 2011, todavía lo marcaba como un dato de alarma sugestivo. Ahora ya no, ya es un dato nada más que de alarma, pero no es tan grave, ¿sale? ¿Por qué? Porque a lo mejor la paciente dice, es que estoy bien hinchada de las manos y de los pies. Sí, ¿qué hiciste todo el día? No, pues sí anduve caminando, ¿sale? Hasta yo me hincho caminando en el centro. Ajá. ¿Qué va a pasar? Voy a mandar a una higiene de circulación, ¿sale? Voy a mandarle higiene terapia de higiene de circulación sanguínea. ¿Qué pasa aquí? Todos los que tenemos una jornada de trabajo de más de 8 horas, deberíamos de llegar a casita todos los días y antes de dormirnos elevar las piernas, ¿sale? Para retornar la circulación sanguínea y tener higiene tanto de columna como higiene de circulación sanguínea. Y más las mujeres, ¿sale? Bueno, también los hombres, porque ya los hombres hay insuficiencia venosa periférica. Pero deberíamos de tener esa higiene y aparte también por el descanso de las piernas, ¿ok? No necesito subir las piernas así a una altura elevada, simplemente con 2 almohadas es más que suficiente, sale un ángulo de 45 grados sobre el ángulo recto de la espalda. Es más que suficiente. ¿Cuánto tiempo? 10 o 15 minutos. ¿Sale? Con eso, sabes que si la presión arterial está normal, todo esto se debe de corroborar con signos vitales, ¿ok? Si tenemos cefalea, acúfenos, fosfenos, amaurosis y tensión arterial elevada, es un dato de alarma, ¿sale? Comprobado. Pero si tengo cefalea, acúfenos, fosfenos, amaurosis sin alteración de tensión arterial, voy a dar medidas conservadoras, ¿sale? Nada más. Como pueden ser esas, ¿sabes qué? Mira, vete a casa, te recuestas y todo esto y regresas en 3 horas, ¿sale? O regresas mañana si persiste la molestia. Y ya no regresan las pacientes, solitas que, o también, ¿qué pasa? Típicas, por ejemplo, en época de enero y en octubre, que son las épocas de las festividades, ¿no? El abuso en consumo de sodio. Ajá, las pacientes embarazadas nos llegan en octubre, pasando septiembre, que es el mes patrio del pozole y de toda la comedera, y después en enero, porque pasó también diciembre, entonces nos llegan con todos estos datos. Son épocas así bien marcadas de preeclampsias y eclampsias, bien marcadas. ¿Por qué? Por el abuso de sodio y el abuso de las grasas. ¿Sale? Entonces hay que ver esa situación en cuanto al edema de miembros pélvicos y edema de manos y cara. Recordemos que tenemos una escala. ¿Cómo se llama la escala para determinar el nivel o el grado de edema? ¿La saben? Anótenle, escala de Godet. Godet, G. ¿Es la de las crucecitas, maestra? Exactamente, ¿sale? La regla de Godet nos va a dar mediante cruces el grado de edema que tenemos. Una cruz es un grado bajo, 2 cruces es un grado medio, ya lo van a investigar, es parte de su tarea, ¿sale? Y así sucesivamente. Entonces, Godet nos marca que con esto podemos ver. Ahora, ¿dónde voy a medir Godet? Es muy común que nosotros midamos Godet, ojo, en miembros pélvicos, en manos, pero debemos de medirlo sobre prominencias óseas, ¿sale? Es decir, en la parte anterior de la pierna, lo que es aquí, en lo que es la tibia y el peroné, ¿sale?
para que podamos nosotros marcar el grado de edema. ¿Por qué no sobre, a lo mejor sobre el músculo, sobre el gemelo? Porque eso es exactamente, siempre va a estar blandito, ¿sale? Entonces necesito medirlo sobre una prominencia ósea, ¿sale? Normalmente sobre la tibia y el peroné, a esa altura. ¿Sale? Pérdida de líquido o sangre por vía vaginal o vía genital. ¿Qué pasa aquí? Nosotros también tenemos implícito ante las enfermedades de transmisión sexual o ante las enfermedades vaginales la producción de flujos vaginales y de líquidos vaginales, patológicos y no patológicos, ¿sale? Debemos de también hacerle saber a la paciente, porque hay veces que las pacientes tienen algo que se llama leucorrea, ¿sale? La leucorrea es esa producción de ese líquido a partir de un proceso infeccioso, ¿sale? Ese líquido blanquecino o hasta verdoso, fétido, que se produce vía vaginal, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Van a la consulta diciendo que ya se les rompió la fuente, porque a veces es tan excesivo la leucorrea que la llegan a confundir con líquido, ¿sale? Entonces, es importante que si se tiene la presencia de una leucorrea abundante, se haga algo en urgencias que se llama cristalografía. Anótenle, cristalografía de cristales, cristalografía. ¿Esto para qué? La cristalografía nos va a permitir ese estudio determinar si es líquido amniótico o es líquido leucocitario, ¿sale? Nada más de contenido leucocitario. Se realiza mediante la obtención de una muestra vía vaginal de ese líquido como si fuera el Papá Nicolau, nada más vía vaginal, con un hisopo, se distribuye en un portaobjetos y se observa al microscopio. Se encuentran unas estructuras llamadas helechos. Si hay helechos, habrá pérdida de líquido amniótico. Si no hay helechos, no habrá pérdida de líquido amniótico, ¿sale? Esto se realiza en un servicio de urgencias, ¿sale? Esto es en un servicio de urgencias. Pero debemos de ver, ahora, ¿qué es también lo que nos importa de la pérdida de líquido? El tiempo que lleva perdiendo ese líquido y las características. Si bien la paciente nos dice que es un líquido verdoso, fétido o blanquecino, es muy probablemente que estemos enfrentándonos a una cervicovaginitis, ¿sale? Que es muy común y a lo mejor nada más la paciente necesita un ciclo de antibiótico o sí, de antibiótico vaginal con óvulos y nada más, ¿ok? Pero eso es muy común. Pero sí es muy importante detectarlo a temprana edad porque también puede, acuérdense, las vías de los bichos es ascendente. Ajá, entonces puede subir y esa vía en algún momento puede traspasar la barrera placentaria, amniótica, y pues puede provocar rupturas prematuras de membranas y pérdida de los embarazos a temprana edad, ¿ok? Aumento de peso mayor a 2 kilos por semana, ¿sale? También es un dato de alarma. Fiebre. Ojo aquí con la fiebre. Acuérdense que nosotros tenemos diferentes estadios de aumento de temperaturas. Desde la normotermia o la eutermia, tenemos lo que es la febrícula, la fiebre y la hipertermia, ¿sale? Entonces debemos también saber que durante un proceso febril, ¿qué otro signo vital se altera? Directamente proporcional. Tengo fiebre y también... Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Exactamente. Voy a tener fiebre y voy a tener taquicardia. Por ende, ¿qué voy a esperar? Un aumento en el foco fetal también, ¿sale? El bebé está taquicárdico, es obvio. Si la mamá va a estar taquicárdica, también el bebé. Entonces, ante la presencia de un foco fetal aumentado, debo de corroborar la temperatura de la mamá. ¿De qué manera? Axilar, ¿sale? En la mamá de manera axilar. A veces los termómetros frontales o los ópticos ya no son tan precisos, ¿sale? Yo siempre les recomiendo al método antiguito, al axilar, ¿sale? Para ahorita los termómetros de mercurio ya no son permitidos en las unidades por lo que es la política libre de mercurio, pero por lo menos un termómetro axilar digital sí es muy exacto, ¿ok? Pero no se confíen tanto a los infrarrojos o a los ópticos, ¿sale? Porque son un poco imprecisos ante síndromes febriles, ¿ok? Contracciones uterinas de 3 a 5 minutos, duración antes de las 37 semanas. No es normal. Si bien tenemos unas contracciones que se llaman contracciones de Braxton Hicks, que son las contracciones falsas o las contracciones para preparación del parto, debo de saberlas identificar.
Ahora, ¿qué voy a tener o cómo debo de identificar una contracción verdadera? Acuérdense, va a respetar algo que se llama triple gradiente descendente. Anótenle, triple gradiente descendente. El triple gradiente descendente es ese flujograma o es ese algoritmo que respeta una contracción verdadera. Es decir, empieza en la parte superior a nivel del epigastrio y conforme va avanzando el dolor va bajando hasta que llega a la parte pélvica. Esa es una contracción verdadera, ¿ok? Y se va poniendo durito o firme el abdomen. Si la contracción o el dolor es en la parte pélvica, es un dolor normal, ¿sale? Recordemos que las pacientes a partir de la semana 28, el aumento del fondo uterino o del aumento de volumen uterino va a ser considerable. Y por ende también la presentación o el producto va a empezar a decaer y va a empezar a tomar lo que es su presentación para el canal de parto o prepararse para el paso por el canal de parto. Entonces, ¿qué va a pasar? La paciente es obvio que va a presentar molestias a nivel pélvico, pero esas no son datos de urgencia, no son datos de alarma, y menos si son a la semana 37, es normal. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Debo de explicarle, mira, hija, si tú tienes una contracción que sea así y que respete esto, te viene su urgencia. Si no, todo lo demás es normal. Nada más debes de vigilar que tu bebé se mueva bien, que no haya pérdidas vaginales y nada más, ¿ok? Entonces, las contracciones verdaderas. Obvio, después de la semana 37, pues ya es una condición también de urgencias para la atención del parto. Dolor abdominal persistente en el bajo vientre de cualquier intensidad, ¿sabes? Lo que les decía, dolor pélvico. Antes de la semana 20 sí podría ser un dato de alarma persistente y más si se acompaña de sangrado o de alguna pérdida transvaginal. Dificultad para respirar, ¿sale? ¿Qué pasa aquí? Las pacientes también con obesidad tenemos o tienden a veces a hacer datos de trombosis o datos de insuficiencia cardíaca o de insuficiencia respiratoria. Esto también debemos de tenerlo muy en cuenta. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, con la dificultad para respirar? Esa paciente que siempre tiene ese dolorcito en la pierna, siempre tenemos ese dolorcito en la pierna y más las mujeres. Bueno, con el COVID también los hombres. ¿Sale? Acuérdense que el COVID fue una enfermedad multisistémica que afectó diferentes sistemas, desde el circulatorio, desde el de la coagulación, desde el sistema nervioso, sistema digestivo, sistema respiratorio. Entonces, ¿qué pasa? Muchos quedamos con ese dolor en la pierna y más de izquierda o derecha, de la parte interna. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? En el embarazo duele más y de repente empiezo a ver que tengo una manchita en la pierna. ¿Sale? O empiezo a ver que me duele como si me diera un calambre. ¿Se acuerdan? ¿Alguien le ha dado un calambre? Que se acaba el hormigueo y duele muchísimo la extremidad, así empieza a doler. Ojo, esos datos son de posible trombosis en una embarazada, ¿sale? Entonces debemos y de repente empieza también con dificultad para respirar, aguas, ¿sale? Entonces debemos también en su momento hasta medir la circunferencia de las piernas, ¿sale? Es muy importante medir la circunferencia de las piernas que vayan a la par, que vayan aumentando al mismo tiempo. Pero si una pierna la veo más aumentada en volumen, la circunferencia se mide en tercio medio del muslo, ¿sale? A nivel de tercio medio. Si veo que en tercio medio está aumentando considerablemente mes con mes y el otra pierna no, aguas, hay que hacer hasta una angiografía en su momento, ¿sale? Aumento en el número de micciones y molestia al orinar, la disuria. ¿Sale? Aquí las pacientes es muy común, a medida que avanza el embarazo, es muy común que se la pasen en el baño las pacientes, ¿ok? Pero no es común que tengan molestias al orinar. Ajá, muchas pacientes, esto es el pan de cada día de las pacientes en el primer trimestre, tener infecciones de vías urinarias, ¿sale? Entonces debemos de identificarlas de manera correcta para obviamente tratar o tener un tratamiento oportuno, ¿sale? Y obviamente evitar las pérdidas. Recordemos que la principal causa de pérdidas en el embarazo, en el primer trimestre, son las infecciones de vías urinarias. ¿Ok? Y por último, las convulsiones. Esa paciente es muy importante determinar si convulsiona si padece de convulsiones actuales o un estado de epilepsia, con qué se ha estado trabajando, con qué se ha estado manejando. ¿Desde cuándo fue su última visita de revisión?
Tengo pacientes que toman fenitoína, valproato de magnesio, topiramato de magnesio, levotiracetam, desde hace muchísimos años, desde que estaban chiquitas. Y ya no, fueron su última consulta a los 10, 11 años y desde ahí nunca volvieron a ir, ¿sale? Hay medicamentos también que no son compatibles con el embarazo, ¿sale? Entonces necesitamos saber qué está tomando y por cuánto tiempo y desde cuándo lo toma. Ajá. Ahora, ¿no convulsiona? Ok. ¿Antecedentes de familias que convulsionen? No, pues no ninguno. Ok, no hay ningún problema. ¿Sale? Entonces, es importante saber esta parte. Y ok, y aquí vamos a ver cuáles son las visitas que se deben de tener, por lo menos para una evaluación correcta. La visita inicial debe de ser en las primeras 14 semanas. Aquí se va a evaluar la historia clínica completa y la identificación de riesgos, que es todo lo que hemos visto. La evaluación de la edad gestacional por fecha de última menstruación, la evaluación de la presión arterial, el peso materno con el índice de masa corporal, la verificación del esquema de vacunación. Vamos a hacer una referencia de acuerdo al riesgo obstétrico. Ya con todo esto, yo ya puedo decir, mi paciente la puedo seguir tratando aquí en el centro de salud o la tengo que derivar a un segundo nivel, ¿ok? Entre la semana 11 y la 13.6 debo de realizar un ultrasonido para descartar aneuploidía. ¿Qué es la neuploidía? Alguna alteración cromosómica, ¿sale? Recuerden que las alteraciones, por ejemplo, el síndrome de Down se da por un aumento en el cromosoma 21, ¿sale? Que es la trisomía 21. Y también tenemos otros síndromes por aumento o por eliminación de un cromosoma. Esto se hace a partir de la semana 11 y 13.6 con un ultrasonido estructural, ¿ok? Sería lo ideal. También vamos a solicitar biometría hemática, grupo IRH, una química sanguínea que contenga glucosa. Aquí nada más les puse, tiene glucosa, pero de preferencia química sanguínea de 6 elementos. Glucosa, triglicéridos, colesterol, ácido úrico, urea y creatinina, ¿sale? Examen general de orina, un urocultivo, su papa Nicolau, un exudado vaginal, la prueba del BDRL, que es la de sífilis, y la prueba rápida de ELISA para detección de VIH, ¿ok? Y vamos a iniciar con nuestro plan. Nuestro plan va a ser enfocado al ejercicio, a la nutrición o la alimentación, que debe de ser dos comidas fuertes por lo menos al día y 3 colaciones, asesoramiento para la lactancia materna, la preparación para la lactancia materna, evitar poner cremas en la parte de la areola y en la parte del pezón. Ahí no deberíamos de poner cremas en el embarazo. ¿Por qué? Porque son donde se absorben, ¿sale? Y hay muchas cremas que todavía tienen químicos y pueden absorberlo por las glándulas mamarias e inhibir el proceso, ¿sale? Toda la demás, el resto de la glándula no hay ningún problema por hidratación, pero en el pezón y en la areola no debería de hidratarse con nada, ¿sale? O si se debe hidratarse con fórmulas naturales a base de cacao o de aceite de coco o de almendras. Cese de uso de sustancias como tabaquismo o alcohol, ¿sale? Esto es imprescindible en esta visita, ¿sale? Si detectamos toxicomanías positivas, pues hacer la conciencia de que tenemos que eliminarlas. La segunda visita la tenemos entre la semana 14 y la 24. Aquí vamos a hacer la revisión de la frecuencia cardíaca. Empezamos a medir altura uterina, ya empezamos a percibir los movimientos fetales, la reevaluación de la presión arterial, el peso materno y el ultrasonido. Puede ser, si no se realizó en el primer trimestre, en el segundo el estructural, ¿sale? ¿Para qué? Para ver que mi bebé tenga 5 dedos en cada mano, que tenga cerrado lo que es el labio, el paladar, que tenga cerrada la espina, ¿sale? Que no tenga ningún dato de médula espinal y ningún dato de labio paladar hendido, ¿sale? Aquí hay bebés muy común que aquí se le detectan las polidactilias, que es un dedito más, ya sea en la mano o en el pie, ¿sale? Eso no es condicionante de la pérdida del producto, pero sí es importante detectarlo, ¿sale? Para que en su momento, cuando nazca, derivarlo a que lo operen y se elimine la polidactilia, ¿sale? Determinación de proteína por tira reactiva en orinas. Recuerden, la presencia de proteinurias o de proteínas en orina es importante después de la semana 20, ¿sale? Porque va a ser confirmativo de un trastorno hipertensivo o de un compromiso placentario, ¿sale? De perfusión placentaria. Y aquí es donde ya empezamos a recabar otros datos. Si yo tengo aquí por ejemplo,
Si aquí en la semana 20, mi paciente está en la 20 o 21, tiene la presión alta, tengo datos de alarma y le hice una tira de orina, que son los famosos Billy Lapsticks, ¿sale? Le hice una tira donde me salió patológica. ¿Qué voy a hacer? Voy a determinar, anótenle porque eso sí no viene, una prueba de función hepática. Pruebas de función hepática. Si tengo datos, repito, si tengo datos de alarma, tira reactiva con presencia de proteínas y tensión arterial elevada, voy a pedir pruebas de función hepática. Ahora, la prueba la de orina, la tira reactiva, me puede salir con proteínas a partir de un proceso infeccioso, ¿sale? Es decir, me sale con leucocitos y también con proteínas. Eso, pero no tengo datos de alarma y no tengo tensión arterial elevada, no es un dato de alarma, solamente es un dato de infección, ¿ok? Y tengo que iniciar pues un tratamiento de antibiótico, nada más dependiendo de la farmacología de la paciente, las alergias, perdón, de la paciente. Por último, la explicación de las pruebas realizadas en la anterior consulta. La tercera visita la tengo entre la semana 24 y la semana 28, es la evaluación y procedimientos. ¿Qué voy a hacer aquí? Todo lo que es la revisión fetal, altura de uterina, evaluación de presión arterial, aplicación de la inmunoglobulina, si es que la tengo y la necesita la paciente, para pacientes no sensibilizadas, las pruebas de laboratorio, determinación de proteínas de nuevo, otra biometría y la curva de tolerancia a la glucosa, ¿sale? Porque hay pacientes que a lo mejor en su primer biometría hemática salió bien, ¿sale? Pero durante el embarazo tuvo muchos vómitos, muchas náuseas, no toleraba alimento todo el primer trimestre. Podemos cursar con un dato de anemia en el segundo trimestre, ¿sale? Entonces hay que determinarlo y esto solo se ve con una biometría. ¿Qué más? Determinar, aquí ya vamos a determinar, vamos a aclarar síntomas de parto, pretérmino y síntomas de depresión por posparto, ¿sale? Es importante actualmente que nosotros trabajemos lo que es también el estado psicológico de nuestras pacientes, ¿sale? Algunas están enfrentando a condiciones muy diferentes que a otras, ¿sale? Estados a lo mejor en los que están pasando el embarazo solas, o fue un embarazo a raíz de una agresión sexual, tenemos que aquí, que si bien lo determinamos en la primera semana en su estado psicológico, también tenemos aquí que tomar, ¿por qué? Porque aquí va a estar más implícito el estado emocional, la oxitocina ya se empieza a segregar más y es cuando están más sensibles las pacientes, ¿sale? Entonces debemos aquí de establecer el vínculo, más el vínculo. Y la última visita, de preferencia, es entre la semana 28 y la semana 34, donde se realiza la misma revisión fetal, ¿sale? El último ultrasonido obstétrico, donde vamos a evaluar el crecimiento, ¿sale? El peso del bebé de acuerdo a criterio médico y los antecedentes obstétricos. Y también vamos a anotar aquí, anótenle el índice de líquido amniótico en este ultrasonido, índice de líquido amniótico, ¿sale? Que sea un índice de líquido amniótico correcto. Y la evaluación de los antecedentes obstétricos. Vamos a determinar otra vez proteinuria en tira reactiva y ahora sí ya vamos a determinar si hay signos y síntomas de preeclampsia, de embarazo pretérmino o de depresión posparto. Si no hay ninguno, simplemente se le da su pase y ahora sí a segundo nivel, ¿sale? Para la atención. Listo. Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan antes de pasar a la otra? Esto es la determinación de los factores de riesgo en la evaluación primaria, ¿sale? En la evaluación primaria. ¿Alguna duda? ¿Aquí? ¿Allá, chicos, en línea? Maestra, una duda. Sí, dime. Perdón, ¿y los medicamentos que dicen que toman cuando son diabéticos, no les llega a afectar también al bebé? Es lo que les mencionaba, necesitamos ver qué tipo de medicamentos. Por ejemplo, hipertensos, se toman los sartán, telmisartán, esos sí son perjudiciales y hay que cambiarlos por alfametildopa o hidralacina. En el caso de la diabetes, si se toma la mejor metformina con glibenclamida, simplemente hay que quitar la glibenclamida y hay que dejar la metformina. Si se toma o se inyecta insulina, no sé, Lantus, Glargina o Lispro proteica, hay que cambiarla por nada más NPH. ¿Sale? Pero sí hay que ver qué medicamento se toma para ajustar, 1, el medicamento y 2, la dosis. Ok, gracias, maestra. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Yo, profesora, otra duda. Dime.
Bueno, por lo que entendí, son 4 visitas, ¿no? Sí. Y bueno, son 3 ultrasonidos los que se realizan. Sí, como mínimo sí. Ah, ok. ¿Y qué pasa si se realizan, no sé, ¿Más? 4 o 5? Sí. No, no pasa nada. Miren, realmente hay un estudio en el que se determina que la radiación por ultrasonido es muy bajita, ¿sale? Lo mínimo, perdón, lo máximo que se pudiera o que está recomendado hacer es un ultrasonido por cada 2 meses, por cada mes, como máximo, ¿sale? Entendemos que, por ejemplo, es una paciente que ya tuvo 4 abortos, la que les decía, ¿no? De producto valioso, 4 abortos, y es el bebé que es el producto, es el embarazo que se está logrando, pues es obvio que quiera saber el estado de su bebé y son pacientes que a veces cada mes se hacen un ultrasonido. Cada mes, hasta ahí todavía es permitido, pero ya realizarlo con menor tiempo, sí puede haber un riesgo por la radiación muy pequeñito, pero sí, ¿sale? Entonces, como máximo, cada mes, como mínimo, 3 ultrasonidos en todo el embarazo, 1 por trimestre, ¿sale? Ok, gracias. Sí, ¿alguna otra duda? Maestra, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Me puede recordar el nombre del estudio que se realiza para ver si hay líquido amniótico o solo salida con leucos? Sí, se llama cristalografía. Gracias, perdone. No, no te preocupes. ¿Sale? Entonces, con esta base, nosotros ya tenemos todo para realizar lo que viene después, que es un triaje obstétrico, ¿sale? Y esto es lo que vamos a ver la siguiente clase. Ojo, de tarea a todos ya les subí en la plataforma lo que son, ya les subí los ejercicios, ya tienen, no sé si ya se activó, pero ya está este formato. Quiero que lo tengan impreso para la siguiente clase, ¿sale? Este formato de triage lo tengan impreso para la siguiente clase. Ya también tienen un documento de lectura, creo que se activa ahorita a las 10 de la mañana, que es el lineamiento técnico de triage obstétrico, código mater y emergencia obstétrica. Por favor, por lo menos necesito que lean la parte del triage para que para la próxima vayamos leyendo el triage de manera adecuada y les voy a poner un caso clínico que lo vamos a resolver aquí. ¿Sale? Entonces, de tarea se va a quedar lo que está en plataforma, más aparte que tengan impreso todos para la clase su triage, ¿sale? Para irnos punto por punto, lo vamos a ir llenando y vamos a ir viéndolo. Ya es muy fácil, lo difícil va a ser determinar en el caso clínico qué clasificación le vamos a dar, ¿sale? Ya vamos a empezar a presentar los casos clínicos y, ojo, por favor les voy a pedir, voy a pedirle la lista al profesor Salvador, pero necesito que me manden un mensaje o si tienen ustedes un grupo de WhatsApp específico o nada más el de aquí de la escuela. No, necesito que que me hagan favor de hacer un grupo de WhatsApp solo para la materia. Les voy a decir por qué. Porque necesitamos hacer equipos de trabajo. Ajá, necesito ver quiénes son los que están activos, tanto presencial como en línea, para hacerlos, los equipos de trabajo, porque van a trabajar unos casos clínicos, pues los van a trabajar en equipo, ¿sale? Entonces necesitamos, porque luego la lista que me dan, tengo como 90 y nada más están activos como 20. ¿Sale? Entonces necesito, por favor, chicos en línea, no sé aquí quién me hace favor de hacer el grupo de WhatsApp. De que tenga tiempo de aquí. O bueno, me envían el número, ajá, me envían un mensajito, soy del grupo de materno infantil, de las 8 de la mañana, por favor, su nombre completo y yo hago el grupo, ¿sale? Entonces me mandan un mensaje todo el día de hoy, ajá, para que yo los recabe y sobre los que recabe todos el día de hoy, sobre de esos, hago los equipos el día de mañana, ¿sale? Para que ya empecemos a trabajar, porque vamos a empezar a trabajar el caso clínico, no vamos a tener práctica, ¿sale? Pero, porque por los que están en línea, pero precisamente quiero ya determinarles su caso clínico a cada quien para que los vaya analizando, ¿sale? Porque sí están un poco pesados. ¿Sale? Entonces, por favor, chicos en línea, les encargo, me manden un mensajito con nombre completo y que son de este módulo. Para a su hacer número, ¿verdad, maestra? de WhatsApp, sí, hacemos el grupo de la materia en específico y ahí les mando para saber cómo van a quedar los equipos, ¿sale? Bueno, si no hay ninguna duda, chicos, nos vemos la próxima semana, ya están sus tareas. Maestra, buenos días. plataforma. Perdón, ahorita que ¿Alguna estaba otra dando duda esta antes de irnos? Bueno, hola. Sí, te escucho, dime.
Es que ahorita que estaba dando esta indicación se me movió la computadora y ya no escuché qué fue lo que dijo. No, nada más que me manden un mensaje de WhatsApp, por favor, a mi número con su nombre completo, que son del módulo de materno infantil y si son de presencial o en línea, para hacer los equipos de trabajo. Ok. Sí, maestra, ¿Vale? gracias. Por favor. Bueno, entonces, ¿vale? Lo del WhatsApp lo tiene, ¿no? Bueno, si no se los dicto, 55 67 61 99 52. Sí. Otra vez, por favor. 55 67 61 99 52. Me mandan un mensajito, por favor, y solo ahí los veo para dar los grupos de trabajo. ¿Sale? Entonces ya saben, módulo, nombre completo y si son en línea o presencial. ¿Sale? Bueno, nos vemos la próxima semana, chicos, que tengan bonito fin de semana. Espero hayan descansado mucho. ¿Qué pasó? Nada más se quedan en vigilancia. Sí, nada más. Por ejemplo, a ver, me preguntan aquí qué pasa con las pacientes que se tuvieron diabetes gestacional y posterior el parto ya se regulan. Esas pacientes, precisamente por el antecedente, se vigilan por lo menos los 40 días, los 42 días del puerperio tardío o hasta 2 meses. Se les realizan 2 curvas de tolerancia. Si ya sale normal, ya no hay ningún problema, ya nada más se mandan con medidas, que son medidas dietéticas, higiénico-dietéticas, y para un próximo embarazo se vuelve a hacer el mismo protocolo, pero ya no se manda ni medicamento ni nada. Si ya no en las pruebas posteriores al embarazo sale todo normal, ya se remite la condición. Ajá. ¿Sale? Bueno, nos vemos, chicos, que tengan bonito fin de semana. Maestra, perdón, soy Adán. ¿El término dijo amaurosis? Amaurosis, sí, Adán. Es que estaba yo checando que según eso se debe a la ausencia de la circulación de sangre en la retina, por eso se pierde la temporal, la visión. Exactamente, por el aumento de la presión. Exactamente. ¿Listo? bueno, chicos, eso es todo. Nos vemos. Pasen un bonito fin.